Amigos, bienvenidos a una nueva inmersión. Sí. Hoy nos adentramos en las palabras de Jesús. Ajá. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 33. Un pasaje que nos invita a reflexionar Sí. sobre cómo encontrar la paz Ah, y el verdadero éxito claro. en medio de las preocupaciones de la vida. En este pasaje Jesús se dirige a una multitud en Judea Sí. y les ofrece una guía para navegar las ansiedades cotidianas Exacto. y encontrar una fuente de satisfacción más profunda. La frase central es: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una promesa que, ha resonado a lo largo de los siglos, Sí. pero que también puede generar algunas preguntas. Claro. ¿A qué se refiere Jesús con el reino de Dios? Buena pregunta. ¿Cómo podemos buscarlo en nuestra vida diaria? Comencemos por comprender qué es este reino de Dios. Vale, Jesús no habla de un reino terrenal, Ya. con fronteras geográficas o un sistema político. Se refiere a un reino espiritual, Ajá. un estado de armonía con Dios y con su voluntad. Es un reino de paz interior, de justicia y de amor. Entonces, si no es un lugar físico, ¿cómo podemos buscar este reino? Claro. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para hacerlo parte de nuestra vida? Jesús nos ofrece algunas pistas Ajá. a través de sus palabras y sus acciones. Sí. Por ejemplo, nos invita a observar la naturaleza, a contemplar cómo Dios provee para las necesidades de las flores del campo y las aves del cielo. Interesante. Nos recuerda que si Dios cuida de la creación con tanto detalle, también cuidará de nosotros, sus hijos. Es una imagen muy poderosa, la verdad. Pensar que Dios, con su inmensidad, se preocupa por cada detalle de la creación. Sí, Nos da una sensación de seguridad y confianza. exacto. Y esa confianza es la base para buscar el reino de Dios. Se trata de confiar en que si ponemos a Dios en primer lugar, Sí. si buscamos vivir de acuerdo a su voluntad, Él proveerá para nuestras necesidades. Claro. No se trata de una fórmula mágica para obtener riquezas materiales, Ya, sino de una promesa de paz interior entiendo. y de una vida con propósito. Claro, porque a veces nos dejamos llevar por la ansiedad de lo material, Sí. por la necesidad de acumular posesiones, y nos olvidamos de lo que realmente importa. Justamente. Y Jesús nos invita a cambiar el enfoque, a no obsesionarnos con las preocupaciones materiales, sino a buscar la justicia de Dios, a actuar con rectitud y compasión. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué significa buscar la justicia de Dios en nuestro día a día? Implica vivir de acuerdo a los valores que Jesús nos enseñó. Ajá. La honestidad, la generosidad, el perdón, la compasión. Sí, Significa tratar a los demás con respeto y dignidad, entiendo. defender a los más vulnerables Ujú. y buscar la verdad y la equidad en todas nuestras acciones. Es decir, que buscar la justicia de Dios no se limita a nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto en la sociedad, Exacto. en cómo nos relacionamos con los demás. Así es. El reino de Dios que Jesús propone es inclusivo, Ya veo. abarca a toda la humanidad. Ujú. Y la justicia es uno de sus pilares fundamentales. Me gusta esa idea de que al buscar el reino de Dios, Sí. no solo encontramos paz interior, Ajá. sino que también contribuimos a crear un mundo mejor. Exactamente. Al alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, Ujú. nos convertimos en agentes de cambio, Sí. en portadores de su amor y su justicia. Y al hacerlo experimentamos el verdadero éxito, Claro. el éxito que trasciende lo material y nos llena de propósito y significado. Precisamente. Es un camino que requiere esfuerzo, Sí. sin duda, pero es un camino que nos lleva a la plenitud, Entiendo. a la verdadera felicidad. Y al final no es eso lo que todos buscamos. Sí. Vivir una vida plena, con sentido, en conexión con algo más grande que nosotros mismos. Sin duda. Y el mensaje de Jesús en Mateo 6.33 nos ofrece una guía, Sí. una brújula para encontrar ese camino. Un camino que, como decíamos, comienza con un cambio de enfoque. Ajá. Dejar de lado las preocupaciones excesivas por lo material Sí, y confiar en la provisión de Dios. claro. Y en este punto, la historia de los lirios que mencionabas antes cobra aún más relevancia. Es cierto. Jesús utiliza la imagen de los lirios del campo para ilustrar la providencia de Dios. Nos invita a observar cómo crecen con su belleza y esplendor, Ya. sin preocuparle por el futuro. Entiendo.
Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, dice el texto. Es una imagen que nos invita a la contemplación, Sí. a la reflexión. Ujú. Si Dios cuida de las flores del campo con tanto esmero, Ajá, ¿no cuidará también de nosotros, que somos sus hijos? exactamente. Yeah. Es un llamado a confiar en la bondad de Dios, Ujú. a descansar en su amor y su providencia, Sí. a no dejarnos llevar por la ansiedad y el afán, sino a buscar su reino primero, con la certeza de que lo demás se nos dará por añadidura. Y esa confianza, esa paz interior, es la que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con otra perspectiva. Claro. No con miedo o angustia, Ah, sino con la seguridad de que Dios está con nosotros. así es. Ya, Y no solo con nosotros, ya. sino con toda la humanidad. Mm, El reino de Dios que Jesús propone no tiene fronteras. entiendo. Abarca a todos. Ah, Es un llamado a construir un mundo más justo, sí. más compasivo, Ujú, más solidario. ya veo. Un mundo donde la paz y el amor de Dios sean la base de nuestras relaciones. Un mundo donde no nos preocupemos tanto por acumular riquezas, sino por compartir lo que tenemos, ¿Sí? por ayudar a los demás. Donde éxito no se mida por lo material, Claro. sino por el impacto positivo que tengamos en la vida de los demás. En definitiva, el mensaje de Mateo 6.33 es un llamado a vivir con propósito, con significado, a poner a Dios en primer lugar y confiar en que Él nos guiará por el camino correcto. Un camino que, como hemos visto, no está exento de dificultades, Es cierto. pero que nos lleva a la verdadera felicidad, a la plenitud de la vida en Dios. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, Ah. me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. Si, como dice Jesús, Dios cuida de los lirios del campo con tanto esmero, Sí. ¿cómo podemos reconocer esa misma atención y cuidado en nuestras propias vidas? Interesante. ¿En qué pequeños detalles podemos apreciar la presencia y la providencia de Dios? Buena pregunta. Que esta pregunta nos acompañe mientras continuamos explorando este pasaje tan inspirador. Estupendo. Es una pregunta que nos invita a abrir los ojos a las maravillas que nos rodean a veces en el ajetreo diario. Sí. Nos olvidamos de detenernos y contemplar la belleza de la creación, la generosidad de la naturaleza, los pequeños detalles que nos recuerdan el amor de Dios. Es cierto, nos acostumbramos tanto a las comodidades, a la rutina, que dejamos de maravillarnos con la simpleza de un amanecer, el canto de los pájaros, la sonrisa de un niño. Y en esos pequeños detalles, en esas experiencias cotidianas, podemos encontrar la presencia de Dios, su cuidado y su providencia. No se trata de buscar grandes milagros o señales espectaculares, sino de aprender a ver con ojos de fe la mano de Dios en nuestra vida diaria. Me gusta esa idea de que Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que a veces pasa desapercibido. Ajá, Es como si nos invitara a prestar atención, a estar más presentes, a vivir con mayor conciencia. exactamente. Y esa conciencia, esa atención a la presencia de Dios en nuestra vida, Sí. nos lleva a un estado de gratitud, de reconocimiento por todo lo que tenemos, Mm. por todo lo que somos. Y esa gratitud a su vez nos impulsa a compartir, a ser generosos, a servir a los demás. Así es cuando reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida. Surge un deseo natural de extender esa bondad a los demás, de ser instrumentos de su amor y su compasión. Volviendo al pasaje de Mateo 6.33, me llama la atención la frase, todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Se refiere solo a las necesidades materiales o hay algo más profundo? Es una pregunta interesante. Creo que Jesús se refiere a una plenitud de vida, a una satisfacción que va más allá de lo material. Claro que incluye la provisión de nuestras necesidades básicas, pero también abarca la paz interior, el propósito, el sentido de pertenencia, la alegría de vivir en armonía con Dios y con los demás. Es decir, que al buscar el reino de Dios, al ponerlo en primer lugar en nuestra vida, recibimos como regalo una serie de bendiciones que enriquecen nuestra existencia en todos los niveles. Exactamente, no se trata de una transacción comercial de un dame esto y te daré aquello. Ya. Es una cuestión de enfoque de prioridades cuando nuestra vida gira en torno al reino de Dios, cuando buscamos vivir de acuerdo a su voluntad. Todas las demás cosas encuentran su lugar correcto. Claro, porque al final lo que realmente importa no son las posesiones materiales, Sino las relaciones, el amor, la paz interior, la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Precisamente. Y el mensaje de Jesús en Mateo 6.33 nos invita a reorientar nuestra brújula, a buscar la verdadera riqueza, la que no se oxida ni se corrompe, es la que perdura para siempre.
Una riqueza que se encuentra en la relación con Dios, en el servicio a los demás, en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Así es, y para cultivar esa riqueza, para hacerla crecer en nuestra vida, es fundamental la práctica de la justicia de la que hablamos antes. ¿Y cómo podemos poner en práctica la justicia en un mundo tan complejo, tan lleno de desigualdades e injusticias? No hay una fórmula mágica, Claro. pero podemos empezar por pequeñas acciones, por gestos concretos que reflejen el amor y la compasión de Dios. Por ejemplo, Por ejemplo, ser honestos en nuestros tratos, defender a los que son marginados o discriminados, ser generosos con nuestro tiempo y nuestros recursos, practicar el perdón y la reconciliación. Es decir, que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una forma de vida, una actitud que se traduce en acciones concretas. Exactamente, y cada pequeño gesto, cada acto de amor y compasión contribuye a construir un mundo más justo, más cercano al reino de Dios que Jesús nos propone. Un mundo donde la paz, la justicia y el amor sean la base de nuestras relaciones. Un mundo donde todos podamos vivir con dignidad en armonía con Dios, con nosotros mismos y con la creación. Es un ideal hermoso sin duda, pero también es un desafío, un camino que requiere esfuerzo y compromiso. Es cierto, pero ese es un camino que vale la pena recorrer porque nos lleva a la plenitud de la vida, a la verdadera felicidad. Y en ese camino, la historia de los lirios que mencionábamos antes nos ofrece una lección muy valiosa. Sí, nos recuerda que Dios cuida de cada detalle de la creación, que su providencia es constante, inagotable, que podemos confiar en su amor y su bondad incluso en medio de las dificultades. Y esa confianza, esa seguridad en el amor de Dios es la que nos da la fuerza para seguir adelante, para construir un mundo mejor, para vivir una vida con propósito y significado. Y en esa confianza, esa seguridad en el amor de Dios encontramos la libertad para dejar de lado las preocupaciones excesivas, la ansiedad que nos paraliza y nos impide vivir plenamente. así es cuando confiamos en la providencia de Dios, cuando ponemos nuestra vida en sus manos. Experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos libera del miedo y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, amar a Dios, amar al prójimo y construir un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde la búsqueda del reino de Dios sea la prioridad, la brújula que guíe nuestras acciones y decisiones. Exactamente, cuando buscamos primero el reino de Dios, cuando nos esforzamos por vivir de acuerdo a su voluntad, todo lo demás encuentra su lugar, nuestras necesidades son satisfechas, nuestras relaciones se fortalecen y nuestra vida se llena de propósito y significado. Es como si, al poner a Dios en el centro de nuestra vida, todo lo demás se ordenara, como si las piezas de rompecabezas encajaran perfectamente. Es una imagen muy acertada. Cuando nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios, experimentamos una armonía interior, una paz que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y confianza. Y esa paz, esa armonía interior, es la fuente de la verdadera felicidad, la que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de nuestro interior, de nuestra conexión con Dios. Así es, la felicidad que Jesús nos ofrece no es una emoción efímera, sino un estado de plenitud, de satisfacción profunda, que proviene de vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y para alcanzar esa plenitud, para vivir en esa armonía, es fundamental cultivar las virtudes que Jesús nos enseñó, el amor, la compasión, la justicia, la humildad, la generosidad. Exactamente, estas virtudes son como las semillas que al ser sembradas en el terreno fértil de nuestro corazón, dan frutos de paz, de alegría, de bondad, de fidelidad, frutos que no solo nos benefician a nosotros mismos, sino que también enriquecen a quienes nos rodean. Es como si, al vivir esas virtudes, al ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, fuéramos extendiendo el reino de Dios, creando pequeños oasis de paz y armonía en medio del mundo. Esa es una hermosa imagen, cada acto de amor, cada gesto de compasión. Cada esfuerzo por construir un mundo más justo es una semilla del reino de Dios que plantamos en el corazón del mundo. Y aunque a veces esas semillas parezcan pequeñas e insignificantes, tienen el poder de transformar la realidad, de generar un cambio positivo, que se expande como una onda expansiva. Así es, el reino de Dios no se impone por la fuerza, sino que crece silenciosamente, como la semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas las semillas, se convierte en un árbol grande donde las aves del cielo hacen sus nidos. Es una imagen que nos llena de esperanza, que nos recuerda que cada pequeño gesto de amor y de justicia tiene un valor incalculable, que puede generar un impacto positivo, que va más allá de lo que podemos imaginar. Exactamente. Y esa esperanza, esa confianza en el poder transformador del amor, es la que nos impulsa a seguir adelante, a no desanimarnos ante las dificultades, a seguir buscando el reino de Dios en cada paso que damos. Y para terminar esta inmersión en las palabras de Jesús, me gustaría recordar la pregunta que nos dejaste para reflexionar al final de la primera parte. Si Dios cuida de los lirios del campo con tanto esmero, ¿cómo podemos reconocer esa misma atención y cuidado en nuestras propias vidas?
Es una pregunta que nos invita a abrir los ojos a las maravillas que nos rodean, a descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano, en los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. En la belleza de la naturaleza, en el amor de nuestra familia y amigos, en las oportunidades que se nos presentan, en las dificultades que nos hacen crecer, en cada experiencia que nos permite aprender y evolucionar. Así es, Dios está presente en cada instante de nuestra vida, cuidando de nosotros, guiándonos, amándonos incondicionalmente. Solo tenemos que aprender a reconocer su presencia, abrir nuestro corazón a su amor y a vivir en la confianza de que Él siempre está con nosotros, guiándonos hacia su reino. Y con esa invitación a la confianza, a la apertura del corazón, a la búsqueda constante del reino de Dios, damos por terminada esta inmersión en el Evangelio de Mateo. Esperamos que estas reflexiones les hayan inspirado a profundizar en su relación con Dios, a buscar su voluntad en cada paso que dan y a construir un mundo más justo y compasivo, un mundo donde la paz y el amor de Dios sean la base de nuestras relaciones.